Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Buenas tardes a todos. Estamos dando inicio en estos instantes al primer Ateneo del Comité de Soporte Extracorpóreo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. En conjunto, mi nombre es Néstor Carrizo, en conjunto con el director del Comité de Soporte Extracorpóreo, el doctor Rafael Freire. Vamos a hacer primero la presentación de lo que van a ser los disertantes y posteriormente los panelistas de este tema, que es el soporte vital extracorpóreo durante los procedimientos quirúrgicos de vía aérea, o sea, el aporte de lo que es el soporte extracorpóreo, ya sea venovenoso o venoarterial, en cirugías complejas de la vía aérea. Para esto tenemos el agrado de tener la participación de un grupo de profesionales destacados del Hospital Privado Universitario de Córdoba. En este caso, el que va a hacer la presentación va a ser el doctor Francisco García Salguero, que es residente de la terapia intensiva del Hospital Privado de Córdoba, y va a estar acompañado por el doctor Renzo Núñez, que es el coordinador del área crítica de la terapia intensiva de dicho hospital, y también vamos a tener la participación del doctor Mario Bustos, que es el jefe de cirugía de tórax del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Y tenemos por suerte la presencia como panelistas de dos profesionales destacados del Hospital Italiano de Buenos Aires. Una de ellas es la doctora Sonia Villarroel, que es coordinadora del programa de ECMO del Hospital Italiano, también es staff de la terapia intensiva de la sección de trasplante de órganos sólidos, y también la presencia destacada del doctor David Smith, que es jefe de cirugía de tórax y trasplante de pulmón de esta institución también prestigiosa de nuestro país. Así que te damos la bienvenida, Francisco, para que hagas la presentación del caso. La idea es inicialmente hacer la presentación del caso clínico. Se va a hacer una actualización resumida, digamos, de lo que es la bibliografía en cuanto a este capítulo, y posteriormente seguramente vamos a tener los aportes de los panelistas y las consultas de ellos, como también consultas y comentarios que van a ser todas muy bienvenidas de toda la gente que se está conectando del país y de países limítrofes, porque siempre tenemos la suerte de que colegas de países limítrofes se conecten en estos ateneos que suelen ser muy, muy interesantes. Así que, Francisco, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre, como acá me presentó el doctor, es Francisco García Salguero. Yo soy residente del último año. Si es que no me echan pronto, saludos al servicio. Y junto con el doctor Renzo Núñez, que es realmente el que sabe del tema, realizamos esta presentación. Así que muchas gracias a todos por la invitación. Me parece que estos casos que involucran muchos servicios es siempre una oportunidad de aprendizaje. Hay mucha interacción entre los profesionales y es siempre algo súper válido. Así que si me dan el ok, cuando quieran arrancamos. Vamos. Adelante nomás. Planificamos esta charla con una introducción muy básica y muy breve, una presentación del caso, una pequeña review bibliográfica, algunas palabras finales y obviamente la discusión. Como introducción podríamos decir que el ECMO corresponde a una modalidad de soporte extracorpóreo que de manera genérica está compuesta por una cánula que lleva a través de la bomba la sangre al oxigenador, y esta se devuelve esa tratada al sistema. El oxigenador
está compuesto por una membrana microporosa, semipermeable, que separa la sangre del gas y permite la difusión de los gases, sobre todo el dióxido de carbono. Existen varias configuraciones posibles, está según la canulación del vaso que se requiere. Puede ser veno venoso, veno arterial o algunas modalidades mixtas según lo meriten. Realmente la elección del soporte, del tipo de configuración, va a depender de si se necesita reemplazar la función cardíaca, cardiorrespiratoria o solamente respiratoria. Y hablando un poquito de historia, podríamos decir que la primera aplicación de soporte extracorpóreo fue a través de la bomba de circulación extracorpórea, que se desarrolló conjuntamente al ECMO. Obviamente la bomba tenía una función más, alguna función en el quirófano más quirúrgica, y posteriormente, debido a las limitaciones, se fue desarrollando y mejorando las membranas de ECMO, y representa algunas ventajas respecto al abordaje tradicional, en el cual el ECMO requiere menos volumen de priming. Esto significa, en definitiva, menor hemodilución para el paciente. Utiliza bombas centrífugas en vez de roller, lo que disminuye la hemólisis. Requiere menor tiempo de anticoagulación y además es apta para soportes preoperatorios, postoperatorios y usos prolongados. Siguiendo con la historia, me parece interesante agregar que en el año 1992, por este grupo de Kyle y Randall, se realizó la primera cirugía de vía aérea con soporte de ECMO. Ellos resaltaban la dificultad de la canulación con la bomba extracorpórea por la esternotomía, que esto podía perjudicar la visualización quirúrgica, y además resaltaban los beneficios de una menor necesidad de anticoagulación y la bondad de tener un soporte extracorpóreo postquirúrgico. Sin más, vamos a ir con el caso clínico. La paciente que nosotros recibimos era una paciente de sexo femenino, de 58 años de edad, que venía de La Rioja. Ella tenía como antecedentes patológicos previos haber cursado una internación prolongada por un distrés respiratorio en el año 2021, por la cual se tuvo que realizar una traqueostomía, la cual tuvo algunas intercurrencias y complicaciones que requirieron múltiples tratamientos endoscópicos y, en definitiva, la colocación de un stent. Analizando un poco el recorrido de la paciente, podemos decir que inició en el 2021 con esta neumonía, por la cual fue traqueostomizada. Luego fue derivada a Córdoba para rehabilitación. Ahí se constata que la paciente tenía una estenosis traqueal y se colocó una stent en I y se cerró la ostoma de traqueostomía. La paciente vuelve a su ciudad de origen, donde intercurre con una insuficiencia respiratoria, varios intentos de dilatación fallida, por lo cual tienen que volver a traqueostomizarla, y posteriormente es derivada a nuestro centro por una evaluación quirúrgica. Cuando la paciente ingresa, se constata que este stent que habían colocado previamente estaba desplazado, por lo cual se tiene que retirar de urgencia porque ocluía prácticamente la totalidad de la luz bronquial. Y se programó la cirugía, la cual no se pudo realizar debido a la imposibilidad de realizar una intubación selectiva. Así que ahí se comenzó a pensar en el soporte con él. Al ingreso, la paciente tenía una estenosis severa que ocupaba casi el 70% de la luz y vivía en acidosis respiratoria, por lo cual se decidió la cirugía. Previamente requirió de cierta planificación. Hubo una reunión entre los servicios intervinientes donde se decidieron los pasos a seguir. Se planificaron los horarios y cómo iba a ser el recorrido de la paciente, que esto se fue plasmado en esta misma diapositiva, que fue prácticamente la misma que se utilizó en ese momento. La paciente iba a ingresar a la mañana a quirófano, donde se haría un chequeo de laboratorio y se realizaría la canulación en quirófano,
mediante previamente la administración de un bolo de heparina. Ahí se iba a iniciar el ECMO, se iba a posicionar a la paciente, inicialmente se iban a utilizar flujos de ECMO bajo y gas de barrido bajo debido a la hipercamia que presentaba previa a la paciente, y se planificó que la paciente entrara a cirugía con un tiempo de anticoagulación activado menor a 180. Posteriormente se la posicionó a la paciente en decúbito lateral izquierdo. La paciente se despierta en recuperación. Ahí la idea era probar cómo toleraba el despertar, disminuir las drogas, hacer nuevos chequeos de laboratorio y posteriormente ser trasladada a la unidad de cuidados críticos, donde ya sin soporte de ECMO se canularía la paciente. Este es un pequeño video de la canulación. Si me permite el sistema verlo. No. Bueno, básicamente era un breve video de la canulación. La canulación en nuestro centro se realiza por el equipo de cirugía vascular. Ellos prefieren históricamente la canulación con percutánea, excepto que alguna imposibilidad anatómica del paciente lo permita, debido a la mayor experiencia y al menor número de complicaciones con esta técnica. El seteo de ECMO inicialmente fue con flujos bajos, posteriormente se fue aumentando hasta llegar a flujos máximos, a soporte total en realidad. Durante la cirugía se realizó, una vez comprobado el correcto funcionamiento del ECMO y la paciente saturando 100%, se procedió a realizar la cirugía, la cual constó de inicialmente la sección de las venas ácidos, maniobras de liberación traqueales, la traqueoplastia finalmente, y la confección de un colgajo pediculado para protección de la anastomosis. El procedimiento en total duró 334 minutos y la paciente realmente no tuvo ninguna complicación relacionada al soporte. Posteriormente en el traslado, como se había planificado, se despertó en recuperación la paciente, se realizaron controles de laboratorio, se suspendió el swab de gases, y se realizó un laboratorio donde la verdad gasométricamente satisfactorio, por lo cual se decidió extubar a la paciente. Ahí mismo en recuperación, que no tuvo complicaciones. Y posteriormente también, como se había planificado, la paciente se trasladó a quirófano, a la unidad de cuidados críticos, que bueno, acá claramente no me va a dejar ver. Este es un pequeño video del traslado. Acá participa todo el personal, sobre todo el equipo de perfusionistas, cirujanos, y obviamente nosotros de la unidad de cuidados críticos. La paciente se recibe en la unidad de cuidados críticos ya sin soporte. Se realizó una pequeña inducción para la retirada de las cánulas, la cual tampoco hubo ninguna complicación. Y realmente la cirugía, desde el punto de vista técnico, quizás el equipo de cirugía acompañante nos podrá asesorar un poquito más. Fue realizado con éxito, el defecto se pudo corregir satisfactoriamente, y la paciente cursó internación en cuidados críticos. Inicialmente requirió algún tipo de soporte con ventilación invasiva, pero no hubo mayores complicaciones. Después de varios controles por fibroncoscopía, la paciente se pudo dar de alta. Ahora quería analizar un pequeño review de la bibliografía de lo que encontré sobre el tema. Básicamente hay mucho de análisis de casos sobre el ECMO en cirugía torácica. La mayoría de las indicaciones eran en reconstrucciones traqueobronquiales complejas, o pacientes que tenían algún grado de función pulmonar previa disminuida. Obviamente el tipo de configuración que se eligió dependió del estado clínico del paciente previo, y sí me parece importante agregar que las complicaciones más frecuentes fueron de sangrado.
Habiendo visto toda esta review de literatura, de análisis de casos, podemos decir que las indicaciones más frecuentes, por lo menos que se realizan a nivel mundial, son en pacientes que tienen vía aérea dificultosa, en los cuales, como en el caso de nuestra paciente, las estrategias ventilatorias que se usan habitualmente no se pueden realizar, o en caso que se necesiten una mejora en el sitio quirúrgico. En pacientes que tengan alguna función respiratoria previa o incluso que se encuentren en ECMO previa, pacientes que presenten alguna patología pulmonar que conlleve una falla cardíaca con hipertensión pulmonar grave, y obviamente en resección de grandes masas intratorácicas en las cuales hay grandes manipulaciones, sobre todo del corazón o del mediastino. Siempre hay algunos cuidados que se deberían llevar a cabo: mantener durante todo el procedimiento una perfusión tisular adecuada, un flujo de hemo adecuado, que siempre esté entre el 60 y el 75% del gasto cardíaco del paciente, controlando los parámetros macrohemodinámicos, monitoreos gasométricos seriados, sobre todo periféricos en el caso de ECMO veno arterial, y si se puede y se dispone, la monitorización de la oxigenación no invasiva por NIRS. El ECMO nos posibilita mantener una ventilación pulmonar protectiva, así que siempre que podamos deberíamos hacerlo. Hay ciertos seteos estándares que se utilizan. El control estricto de la anticoagulación, que eso, como ya vimos, esto sería una ventaja. Mantener siempre el rango de tiempo de coagulación activado entre 160, 200, 190. Manejo de antiinflamación, porque lógicamente el mismo oxigenador, las membranas generan inflamación, aunque actualmente muy poco, pero siempre hay algún grado. Y evaluar constantemente si la paciente está en condiciones de weaning, en condiciones utilizando flujos bajos y de gases bajos. Existen ciertas complicaciones que pueden aparecer. No fue nuestro caso, pero sí existen. Pueden ser relativas al circuito, relativas a la canulación per se, disecciones arteriales, hematomas peri-inserción, recirculación, que sería una complicación muy común y a tener en cuenta cuando las cánulas están muy cercas o se utilizan flujos de ECMO muy altos, y fallas del motor o embolia aérea, que serían complicaciones catastróficas, pero por suerte son poco frecuentes. Y relativas al paciente, de las cuales las más comunes por lejos es el sangrado y la trombosis. Cardiovasculares como el shock, arritmias, atontamiento miocárdico, y pulmonares, sobre todo neumotórax o algún grado de insuficiencia respiratoria por aumento del leak capilar. Como conclusión, por último, podríamos decir que el ECMO constituye una estrategia válida, utilizada en el resto del mundo, y que podría tener algún lugar en la cirugía torácica actual. Obviamente es un soporte que presenta sus ventajas y también sus desventajas. Es caro, la verdad que es un recurso caro, necesita de un equipo multidisciplinario formado específicamente para esto, y que sobre todo esté entrenado en resolver las complicaciones. Esto nos podría dar la plasticidad, digamos, de tener un paciente. En este caso, por ejemplo, la cirugía en total duró, o sea, desde el momento de la canulación, el tiempo quirúrgico y posterior de canulación, fueron 11 horas en total, con lo cual parece importante e interesante que la paciente entró, se colocó en ECMO y se fue posteriormente en postquirúrgico a la unidad cerrada, donde por ahí estamos más acostumbrados al uso del ECMO como un soporte prolongado. Y bueno, haría falta más experiencia en el ámbito. No sé los disertantes acá si tienen alguna experiencia con este tipo de cirugías, con el soporte intraquirófano. Bueno,
Francisco. Excelente, pero muy interesante el caso. Qué bueno que pusiste ahí esa foto con todo el equipo. Seguramente, aparte de lo que se ve en esa foto, que se alcanza a ver al doctor Ávila y el jefe de servicio también, hay mucha más gente detrás para hacer un procedimiento. De hecho, el soporte de ECMO de por sí no es una máquina, sino que es un conjunto de profesionales de múltiples disciplinas que hacen funcionar un aparato y que permiten el sostenimiento. Realmente muy interesante la descripción, muy linda la actualización. Seguramente hay muchas preguntas, comentarios. Yo tengo algunos, pero voy a dar la palabra a los panelistas, tanto a la doctora Villarroel como al doctor Smith, para que hagan sus preguntas o comentarios sobre el tema. Primero las damas, Sonia. Buenas noches, felicitaciones Francisco y a todo tu equipo. Fue un manejo brillante, multidisciplinario. Algo que quería preguntarte, como comentaste, que bueno, dentro de las complicaciones más frecuentes que tenemos en ECMO es el sangrado. ¿Cómo hicieron el manejo intraoperatorio y postoperatorio de la coagulación? Si ustedes revirtieron la heparina en el momento de la canulación para la cirugía y cómo fue el manejo en el postoperatorio inmediato. Inicialmente a las 10.000 unidades, se esperaron 2 horas, se dosó el tiempo de anticoagulación activada y la paciente se comenzó a operar con 140 segundos de tiempo de coagulación. No sé si Renzo tiene algo más que quiera preguntar. Hola a todos, hola Sonia, Néstor, ¿cómo les va? Hola. Muchas gracias por la invitación y gracias, para mí es un gusto poder participar y compartir nuestra experiencia. Nosotros en quirófano tenemos a la disposición la máquina del tiempo de coagulación activado que nos arroja un resultado de los tiempos de coagulación mucho más rápido, si bien idealmente hacemos seguimiento de la anticoagulación o la no anticoagulación con KPTT idealmente, decidimos optar por, como surge, por ejemplo, en la indicación clásica con circulación extracorpórea, usar el ACT. Y habíamos previsto previamente que con un ACT menor de 180 estaba correcto, digamos, poder empezar con la anticoagulación. Y esto en realidad inicialmente no sabíamos si con la dosis habitual de heparina que usamos para la canulación en el término de 2 horas íbamos a tener este resultado. Pero finalmente así ocurrió, alrededor de 2 horas, tal vez un poco menos incluso, ya teníamos un ACT prácticamente normal. Si bien teníamos ese resultado, sí se observó una mínima diferencia con mayor sangrado durante la cirugía de lo que es habitual, ¿no es cierto? Pero nuevamente sin mayor complicación, sin un evento mayor en ese sentido. Yo comentarles que pregunta nosotros... también. Perdón, Rafa, No, que te termina. interrumpa. No, solo quería comentarles que ahora con el avance y la tecnología, nosotros usamos más el anti-10 para el manejo de la anticoagulación y vemos que durante la cirugía es más seguro revertirle el efecto de la heparina para que el paciente no sangre y asegurándonos de un buen flujo para que no se trombose el circuito. Nosotros en el postoperatorio, y ahora seguramente le va a comentar David, manejamos nuestros pacientes sin heparina y tratamos de empezar la anticoagulación después si todavía el paciente tiene que permanecer en ECMO, pero por lo menos entre 24 o 48 horas tratamos de no anticoagularlos porque las mayores complicaciones que hemos tenido más graves han sido sangrado, ¿no? Sí, coincido, y nosotros después de primera dosis para la canulación exclusivamente ya no se la anticoaguló más a la paciente. Lo que sí no hacemos es revertirlo independientemente del flujo de ECMO. De hecho, teníamos previsto nosotros a dar un soporte total durante la cirugía porque la paciente no iba a estar ventilada, pero empezando de a poco, no tanto con el flujo sí, pero también con el swap de gases, digamos, porque
usamos un flujo bajo en el blender teniendo en cuenta que la paciente vivía en hipercapnia y no queríamos tener complicaciones asociadas a un rebote por corrección brusca de la hipercapnia. Entonces, también tuvimos que tener eso en cuenta. Yo tengo aún unas preguntas, si me permiten. Por supuesto. Vengo de la rama pediátrica y la pregunta es más general, que quizás son preguntas que todo el auditorio puede llegar a tener o no. Una es, ¿cuánto tardan en extubar estos pacientes? ¿Qué presiones del respirador usan? Supongo que bajas presiones. Es una pregunta bastante retórica, pero lo pregunto más que nada por las suturas y por el manipuleo de la vía aérea. Y la otra pregunta tenía que ver también con la coagulación, se hacían tiempos de libre de heparina con flujos un poco más altos, y esa pregunta ya fue realizada. Pero me interesa saber sobre todo cuánto tiempo los mantienen a los pacientes extubados y si depende del tipo de cirugía de tráquea que se haga. Claro, bueno, con respecto a esto, lo había mostrado Francisco en el preoperatorio, en la reunión preoperatoria. Nosotros habíamos previsto ya poder extubarla idealmente en la sala de recuperación, o sea, en el postoperatorio inmediato, todavía con el soporte de ECMO, e incluso más. Nosotros ya el día 1 postoperatorio, la paciente ya decanulada, digamos, pudimos usar ventilación no invasiva, obviamente con presión positiva, incluso sobre la vía aérea. Todo ya hablado previamente con el cirujano. La estrategia que utilizamos de poder extubarla en el postoperatorio inmediato y hacer pruebas con ECMO y después pruebas con la salida de ECMO fue previamente consensuado con el cirujano, fue una decisión del equipo, ¿no es cierto? Es decir, que en términos de decisión para extubarla tan precozmente, intervino nuestro cirujano. Y de hecho no tuvimos problemas con la sutura como bueno, se supone que tenía que ser. Y la decisión fue de extubarla porque ya tenemos experiencia o algo de experiencia en ECMO de paciente despierto, y también para poder corroborar el correcto resultado, porque la paciente también tenía no solamente un fallo estructural, sino también cuestiones dinámicas y unos fallos respiratorios previos también, y queríamos hacer pruebas con la paciente despierta. De hecho, estuvo en recuperación lúcida, con soporte de ECMO funcionando y sin soporte de ECMO. Y ese control gasométrico que mostró Francisco en la presentación es ya sin soporte de ECMO en la recuperación, es decir, con el ECMO circulando, pero sin la función fuera de ECMO. Fuera de ECMO en realidad, ¿no? Y fue trasladada para la decanulación a la terapia intensiva simplemente por una cuestión logística, por una cuestión de costumbre, para no decanularla en la recuperación, digamos. Hicimos el traslado con el equipo, ¿no? La paciente y el equipo, pero la paciente siempre despierta. Esto también tiene sus desventajas, ¿no? Porque el ECMO del paciente despierto también, si tienen cuestiones, digamos, lógicas de un paciente incómodo, también hay descritas complicaciones cardiovasculares, ¿no es cierto? En términos de reflejos vasovagales, alteraciones hemodinámicas, de todo tipo. Pero, bueno, nos parecía muy importante ponderar, corroborar que el resultado quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, por suerte, también eso anduvo bien y pudimos destetarla rápidamente. Muy bueno. Bien. Muy bueno. Quería, dándole participación al doctor David Smith, que también tiene muchísima experiencia en eso, que nos pueda decir un poco qué tipo de procedimientos quirúrgicos un cirujano de tórax, de vía aérea, le despierta, obviamente, la indicación para empezar a hablar con el equipo de ECMO de la institución. Sé que algo se ha dicho, digamos, en esa review, pero en la actualidad, ¿cuáles son los procedimientos en donde un cirujano de tórax tiene que tener más en mente
la posibilidad de este soporte extracorpóreo durante la cirugía que ustedes realizan. No se Está escucha. muteado. A ver. ¿Ahí se escucha? Perdón. Ahí sí. Ah, perdón. Gracias y por la pregunta. No sé, a mí se me corta, a veces capaz que soy yo de la señal, pero bueno. Creo que hay dos cosas que son importantes. Es que en este paciente hay dos instancias previas que a mí me parece que uno debería prestar atención desde la terapia intensiva. Primero es que un paciente que tiene una retraqueostomía es un paciente que tuvo algún error en la evaluación de la decanulación. Entonces, esas cosas son cosas que uno debería considerar en términos de prevención de lesión de vía aérea. Porque a veces nos vamos a lo más complejo y hay cosas que son muy simples, que son... La segunda cosa importante, que está bueno con respecto a los procesos, es la experiencia más importante. O sea, una cosa es usar ECMO para resecciones de la vía aérea y otras son cirugías torácicas con ECMO. Entonces, en mi caso particular, nosotros tenemos un poco más de 100 trasplantes con ECMO, hecho bastantes más, porque empezamos en el 2005, y ahí sí hacer anastomosis traqueales, pero no es la resección traqueal, que tiene algunas cosas. La segunda en frecuencia son las traqueostomías que hacemos en ECMO, que también es una cirugía que tiene algunas que podemos hablarla. Y por último, son las resecciones. Entonces, en el universo que nosotros tenemos, está más o menos, habrá 140 trasplantes con ECMO hechos, más o un poco más, traqueostomías en la época de COVID hay un montón, y resecciones traqueales con ECMO debe haber 5 o 6. Entonces, para que ustedes dimensionen la importancia que tiene, hay muchas estrategias ventilatorias que permiten evitar el ECMO. O sea, vos, por ejemplo, a un paciente que no lo podés intubar, le podés hacer JET y lo mantenés con JET, le haces la resección y lo intubás intraoperatorio por la carina. Entonces, nosotros dejamos el ECMO para resecciones carinales muy complejas que vos querés evitar una neumonectomía. ¿Por qué? Porque, como decía Sonia, tiene algunas complicaciones en términos de sangrado, y una complicación que no es menor y a veces no está tan documentada es la isquemia del miembro inferior cuando uno lo canula sin prótesis en el arterio venoso. Entonces, la parte arterial a veces sufre isquemias a nivel del miembro que son medias dramáticas. Otra cosa que es importante, y cuando recién Rafael hacía referencia a pacientes pediátricos, de las resecciones que tenemos y de las vía aérea hechas con ECMO, el paciente pediátrico tiene una cuestión particular. Vos no podés hacerle a veces una broncoscopía a un chico que tiene 20 días y tenés que desobstruirlo, y ese paciente tiene que ir a ECMO para hacer una broncoscopía capaz, o por alguna complicación que tuvo una broncoscopía. Entonces, en eso también tenemos experiencia, y ahí cambia un poco también el concepto habitual de cómo se canula. Uno, como decía Francisco, casi siempre canula periférico, yugular, femoral, veno-venoso, porque si vos lo haces bifemoral, recircula, como decía Francisco. Ahora, la regla es 75 o 70-30 más o menos entre periférico y central. Pero cuando vos vas a pediátrico o un paciente que tiene no le podés poner una cánula adecuada, el paciente tiene que ir a una canulación central para que tenga buen flujo y para que te pueda mantener. Entonces, en esa situación, en los pediátricos aumenta la tasa, depende de la superficie corporal, cambia, y cuando vos tenés canulaciones centrales, aumentan las complicaciones también. Entonces, esas cosas hay que, siempre evaluarlas. Nosotros utilizamos el ACT en el quirófano, y depende también, porque lo que yo te decía, nosotros tenemos más experiencia en trasplante con respecto al ECMO, pero si vos tenés una resección carinal de un tumor primario de tráquea, también hay mucha disección y mucha cirugía a nivel mediastinal, que en la cirugía cardiovascular, que es donde más experiencia tienen con esto, con la anticoagulación, eso no existe. Entonces las tasas de sangrado en la cirugía torácica
es infinitamente más alta. Un ejemplo, vos haces una traqueostomía con ECMO, el 50% sangra. No quiere decir que sea grave, pero requiere alguna intervención mínima para tener que tratarlo, que eso no pasa habitualmente. Y otra cosa que uno debería, por eso nos medimos bastante con el ACT y lo que decía Sonia, a veces hay cuestiones que tienen que ver con la membrana, porque no es la misma la membrana de Maquet que las otras membranas que venía, que es el Metron y todo esto, con los circuitos que también vienen parinizados. Entonces eso también te permite que con un flujo alto vos no lo tengas con una anticoagulación tan importante en ese sentido. Entonces, yo creo que hay muchas estrategias que nos evitan llegar al ECMO. Ahora, si uno llega al ECMO, hay que pensar en general que tienen que ser periféricos, excepto que sean pediátricos, que son los centrales, y a veces necesitan, te digo, un chico de 20 días necesita un ECMO central para una broncoscopía, por ejemplo. Claro. No sé si contesté algo de lo que dije, pero era una de las cosas que tenía acá anotado. Sí, está muy, muy claro, muy bueno el tema de cómo abordar, digamos, las diferentes patologías que pueden requerir el soporte de ECMO, patologías quirúrgicas, ¿no es cierto?, torácicas. Por un lado los trasplantes, después los procedimientos, que los de los pacientes que están en ECMO que requieren procedimientos quirúrgicos, traqueostomía, resecciones pulmonares, drenaje y demás, y por otro lado la cirugía de vía aérea, en la cual se decide hacer eso. Por eso creo que tenemos la posibilidad, y está conectado el doctor Bustos, que es el jefe de cirugía de tórax del Hospital Privado Universitario de Córdoba, que es el que hizo el procedimiento quirúrgico, y quería saber si tenemos posibilidad de conectarme, comentarnos qué problemas intraoperatorios él tuvo durante el procedimiento, de la parte técnica de lo que fue, por lo que nos comentaban, una gran resección traqueal y técnicamente lo que tuvo que hacer para poder realizar la anastomosis y si vivenciaron en esos momentos complicaciones del soporte en ECMO. ¿Está el doctor Bustos conectado? Recién me dijeron que sí. Porque no lo veo. Dicho esto... sin cámara, Rafa. ¿Hola? 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 Hola, doctor. ¿Hola, hola? Hola, sí, doctor, lo escuchamos. Lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? No sé. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. ¿Qué tal? Bueno, primero, buenas tardes, perdón la demora, pero bueno, venía manejando, así que no me podía conectar. Saludarlo a todos, a David y a todos los que están, los panelistas. No llegué a escuchar de los otros temas que habló David del ECMO. Yo tengo para decir que en la experiencia mía, la cirugía traqueal sin ECMO siempre estuvo totalmente afinada, porque del lugar de donde yo me formé, nosotros hacíamos principalmente todas las cirugías traqueales, para no entrar en detalles, desde la más simple a la más compleja, la hacíamos sin ECMO, ¿sí? En el momento que es el primer centro de trasplante en América Latina, de trasplante pulmonar, por ende nosotros, y me tocó a mí recorrer varias esferas de estas, como el trasplante pulmonar con el uso de circulación extracorpórea, después se incorporó el óxido nítrico y después vino el ECMO, ¿sí? Y entonces esto facilitó mucho en muchas áreas. En los primeros pacientes que se colocaron en ECMO en la Santa Casa creo que también los pacientes que se colocaron en el privado, que fueron los pediátricos con neumonías agudas, bilaterales, donde los soportes eran absolutamente escasos con los que teníamos, y así arrancó el ECMO también en la Santa Casa. Y nosotros, si yo tuviera que comparar SEC con ECMO, te diría que me quedo 1.000 millones de veces con ECMO, ¿sí? Porque si uno lo mira desde el punto de vista del sangrado, que claramente, como dijo David, no es un sangrado catastrófico, siempre y cuando
claramente el que hace la SEC y el que hace el ECMO tenga controlado esta parte en una cosa que sea razonable para el procedimiento. Hablando puntualmente del caso de la señora que hicimos nosotros, claramente cuando a uno se le acaban los recursos de lo que... Esto es como bueno, empiezo primero con la toracocentesis y después le pongo el tubo de tórax y después lo termino decorticando al paciente, ¿no? Esto es una cosa como más o menos así. A la señora, nosotros tuvimos la oportunidad de ponerle un stent endobronquial, que claramente yo en ese momento no me aventuré o no me apresuré a usar el ECMO, porque hubiera sido también una indicación en esta mujer. Yo creo que uno tiene que aprender a separar en estas cosas, como yo alguna vez di en Santa Fe con respecto a la mediastinoscopia, lo que deberíamos hacer y lo que se hace. Así fue la charla, ¿no? Porque cuando uno dice lo que deberíamos hacer, lee la literatura mundial y está todo espectacular. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, bueno, para no aventurarnos, le sacamos el stent que tenía antes, le pusimos un stent nuevo que le permitió a ella respirar bien, tratar la infección respiratoria, la inflamación de la vía aérea, fue un stent siliconado en I, y a nosotros nos dio un montón de tiempo para recuperar pacientes, ¿sí? Después de esto, claramente, después de haber transcurrido un tiempo, retiramos la prótesis en I, y después de ese momento, evaluamos cómo estaba la vía aérea. La vía aérea había cedido su infección respiratoria, la inflamación tenía un estado ya en retirada, por lo cual dijimos, bueno, perfecto, entonces ahora vamos a hacer la traqueoplastia, como por lo menos yo estaba acostumbrado y estoy acostumbrado a hacerla, que es con ventilación JET, ventilación intermitente, y que nosotros nunca tuvimos mayores contratiempos cuando uno está habituado a hacer cirugía compleja de tráquea. Intentamos de todas las maneras posibles ponerle un tubo a la señora. No hay que dejar, o no hay que olvidarse, no sé, perdón, yo no estaba si lo dijeron o no, no hay que olvidarse, esta señora tiene 2 estenosis de tráquea, tiene una cervical alta, que no le compromete la respiración, no le compromete la ventilación, pero sí la tiene, ¿sí? Y tenía la estenosis más grave, que es yuxtacarinal. Por ende, era bastante dificultoso, aún intentando pasar un tubo simple para poder hacer la cirugía. Por ende, a mi entender, y por la experiencia que yo tuve en trasplante y en cirugía de tráquea compleja también, no existía otra alternativa que el ECMO. Cuando entramos en ECMO, y claramente cuando uno va a hacer estas cosas, digo por primera vez en el sentido de que en la institución donde estamos la vamos a hacer por primera vez, claramente recurrimos a decir, bueno, juntémonos todos, charlemos, veamos los detalles de cada cosa. Entonces creo que eso es una parte fundamental de cómo uno va a planear esta cirugía. Las partes técnicas fue exactamente igual como si uno lo hiciera con una ventilación intermitente y con una ventilación JET intratorácica. Claramente uno no puede decir que el sangrado es igual a si uno lo hace de esta forma. Pero, siempre hay un pero, en patologías inflamatorias de larga data y donde hay manoseo de la vía aérea, como en esta mujer, nosotros hemos tenido, no digo tanto como el ECMO, pero hemos tenido ese sangrado producto. Ay, se cortó. Que le saque la imagen. Sí. ¿Nos escucha, doctor? Se desconectó, esperen un segundito. Vamos a esperar un segundito. Mientras tanto, un poco hacer... hay detalles muy interesantes en todo este tipo de este capítulo, digamos, de lo que es el soporte de ECMO en cirugía. Es muy importante establecer los tiempos y hacer, digamos, tal cual como hicieron ustedes, Renzo, como
como una especie de bitácora de los pasos a hacer. Hay un tema, mientras vemos si se puede conectar el doctor, para compartir, digamos, al resto de los panelistas, que sería, ¿en qué situaciones? Ahí está, doctor, ahí nos escucha. Sí, se Bien. cortó. Perfecto, Sí, perdón, pero se cortó. Sí, quería hacer un poco foco, que la pregunta justo le había hecho, durante el procedimiento quirúrgico, de cuáles fueron, más allá de ese sangrado que estaba comentando, los procedimientos, digamos, que usted tuvo que hacer y que se vieron manifestados digamos, en algunas modificaciones del soporte extracorpóreo. Digamos, hay ciertas situaciones, como en este caso, que tuvo que hacer liberaciones de estructuras mediastinales para poder ascender parte de lo que era la carina del paciente, y que muchas veces en esas situaciones, al manipular el mediastino y demás, los pacientes sufren complicaciones hemodinámicas. ¿Tá? Quería saber si eso lo vivenciaron. Nosotros estuvimos en una cirugía totalmente, bueno, no, creo que estaba Rafael ahí o está Enzo. Nosotros, en lo que yo viví todo el tiempo de la cirugía, no tuvimos en ningún momento un paciente inestable. Las maniobras de liberación y todo eso son maniobras de rutina que se hacen en este tipo de estenosis de cirugía. ¿Sí? O sea que no. Nosotros sí tuvimos la oportunidad, gracias a Dios porque lo tenemos, de controlar a veces la distancia y a veces poder ver cómo iba la sutura en algún punto que desde el tórax no se veía bien claro a través de la endoscopía con video fibrobroncoscopio. Por ende, tanto yo como el resto de los participantes de la cirugía veíamos en tiempo real la endoscopía que se estaba haciendo por vía superior y la sutura nuestra que íbamos haciendo en la tráquea. Nosotros no tuvimos ningún problema hemodinámico. Claro, como dice Mario, no hubo manifestaciones o complicaciones hemodinámicas, como tampoco tuvimos problemas reales del soporte. Sí, por ahí con la manipulación de la cirugía, lo que vimos muy sutilmente es que hay cambios en el drenaje, digamos, en la cánula venosa del ECMO, lo que altera el flujo tanto del ECMO como también el retorno venoso del paciente. Y esto lo vimos reflejado en términos de caída del flujo de ECMO con aumento de las presiones negativas, pero también por momentos, por mismatch con el retorno venoso, momentos en los cuales había recirculación, momentos en los cuales tenemos que dar un poco más de soporte de ECMO. Tanto así que para mantener siempre mantuvimos una buena oxigenación de la paciente, pero para mantenerla óptima, tuvimos incluso por momentos que detectamos recirculación, es decir, que veíamos cómo aumentaba la saturación venosa, bajar el flujo de ECMO para que haya menos recirculación, y esto impactaba en el monitoreo de la paciente con una mejoría en la oxigenación. Entonces, hay que estar al pendiente permanentemente en quirófano del ECMO, digamos, y del monitoreo, y también de toda la cuestión quirúrgica, porque, y ahí la comunicación también es clave, ¿no es cierto? La interacción del equipo y demás, para minimizar, digamos, los errores o los tiempos en los cuales la paciente tenga disminución del soporte. Me parece... No tiene ningún tipo de ventilación, ¿no? Estos datos son muy importantes. Me parece de que como cosas de todo lo que están hablando, por un lado está el capítulo de la anticoagulación, y que probablemente la decisión sería hacerle heparina para la canulación y posteriormente no anticoagular el paciente, obviamente utilizando flujos altos de ECMO y también utilizando la ventaja de que los circuitos actualmente todos tienen el coating que tiene algo de efecto protector del circuito de la membrana. Y por otro lado, lo que está diciendo el monitoreo de las presiones. Ustedes estuvieron trabajando ahí con un equipo adaptado para el traslado, como el ECMO Live, que al igual que el CardioGel, te permite, digamos, en forma continua, tener el monitoreo continuo de todas las presiones, o sea, la presión de drenaje, la presión premembrana y postmembrana, y de esa manera tener un monitoreo exquisito, digamos, y continuo de lo que le puede estar pasando al circuito o al paciente.
Y también te agrego, Néstor, el monitoreo de la hemoglobina continuo y de la saturación venosa. Claro. Aparte de la fundamental. Fundamental, sobre todo en situaciones en donde el paciente, a pesar de un soporte que uno piensa que es adecuado, no logra una buena oxigenación. Yo quería también aprovechar y preguntarle al panel, entonces, digamos, ¿en qué situaciones uno recomendaría, estaría tranquilo con un ECMO veno-venoso para una cirugía de vía aérea? ¿Y en qué situaciones uno pensaría más en dar un soporte veno-arterial? Sacando el paciente pediátrico, que ya habíamos hablado, como nos comentaba el doctor Smith y Rafa Freire, que son la estrategia por ahí más utilizada en pacientes pequeños. ¿En qué situaciones de cirugía de vía aérea sugerirían más un soporte veno-arterial más que veno-venoso? Yo, digamos, creo que hay una... Recién lo que explicabas con respecto... ¿Se escucha? Perdón, porque escucho mal acá. Sí. Bien. Creo que el ECMO arteriovenoso, lo que recién decías vos, Néstor, con respecto a la manipulación, no hace falta que el paciente esté inestable hemodinámicamente previamente, sino que maniobras, si vos tenés un tumor carinal voluminoso, muchas veces, y el abordaje depende, si ese abordaje vos decidiste hacerlo por toracotomía es una cosa, y si vos decidís hacerlo por esternotomía porque conviene la canulación, o tenés que abordar más el lado izquierdo y el lado derecho también, hay veces que se combina una neumonectomía con una resección carinal. En esas situaciones, a veces conviene que sea arteriovenoso, porque a nosotros nos ha pasado, y Sonia lo sabe, que cuando vos estás en quirófano y manipulás de manera brusca el corazón, no solamente baja el flujo, sino que el paciente se inestabiliza hemodinámicamente. Entonces, la forma de soportarlo en eso, y a veces que hay tumores que son voluminosos, que requieren eso. Y los pacientes pediátricos, como hablaban, conviene hacerlos en arterio venoso. Y aprovecho para saludarlo a Marito, que no lo saludé de entrada. ¿Cómo anda, Marito? ¿Bien? Un abrazo, David. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, son todos, estamos dando muchas conclusiones, muchas recomendaciones en un tema en donde el ECMO, como, digamos, cada vez se va expandiendo las indicaciones, digamos. Antes, hace muchísimos años, pensar de dar un soporte en ECMO sin anticoagulación era algo no pensado. El hecho de poder hacerlo por la biocompatibilidad de los materiales y de los circuitos y de todo lo demás y el mayor conocimiento, se abrieron un montón de indicaciones, ¿tá? Y pienso de que estas indicaciones poco habituales de ECMO también colaboran en que los equipos de ECMO, los programas de ECMO sean sustentables dentro de las instituciones. Porque hay instituciones, por ejemplo, que tienen programas de trasplante cardíaco y pulmonar, por lo tanto tienen un pool asegurado de pacientes que van a hacer funcionar el centro. Pero hay otros centros en donde no hay trasplante y se tienen que valer, obviamente, del ECMO móvil para poder rescatar pacientes e incorporarlo. Se tienen que valer de otras indicaciones y pienso que este es un punto... y acá le doy la palabra a Rafael Freire, que ha tenido una experiencia muy importante en Inglaterra, de punto de colaboración de indicaciones expandidas, digamos, del soporte extracorpóreo. ¿Tengo que contestar? Sí. No, yo lo que más... antes de eso, Néstor, quiero preguntarle algo a los cirujanos. Primero, si... ¿En cuánto tiempo tardan en hacer endoscopía si antes de extubarlo miran que la vía aérea esté toda permeable y no haya coágulos? Que tengo entendido que es algo que se ve con bastante frecuencia en este tipo de soportes que se le da a los pacientes en ECMO que están anticoagulados o que estuvieron anticoagulados. Y lo otro, si están muy atentos a la infección. Tengo entendido que parte de la morbimortalidad de esta cirugía tiene que ver con la tasa de infección. ¿Me pueden dar esa respuesta? David, ¿querés que hable yo primero vos? Hola, hola. Hable, doctor. Hable, Mario, hable. Bueno, ¿qué tal? Mira, te respondo así medio...
el que no hiciera una fibrobroncoscopia luego de una traqueoplastia, sea cual sea, tendría que dedicarse a otra cosa. Bien. No hay como, ¿sí? Eso es tanto en la traqueoplastia como en el trasplante. Por eso es una cosa que, como comparto yo con David, van de las manos. Hay cosas que serían insoñables, impensables en ese tipo de pacientes. Nosotros particularmente, luego de la cirugía de cualquiera de las dos, hacemos la fibrobroncoscopia, pero no solamente para asegurarnos que no haya ningún coágulo, que es uno de los principales motivos, sino también de hacer un lavado broncoalveolar. Eso lo mandamos a bacteriología y más o menos nos enteramos si hay alguna cosa que tengamos que saber. Claramente, y esto va más allá de una cosa puntual de los infectólogos, mi mayor respeto a ellos, pero claramente nosotros tomamos la precaución del caso y decir, miren muchachos, esta antibiótico terapia, hasta que no se demuestre lo contrario, va a seguir de esta forma, porque como vos bien dijiste, son cirugías que si se complican, más del 60% se mueren. Así, de esa forma, porque se complica mal, porque son cirugías complejísimas y la tráquea es un órgano complejo. Por eso siempre uno tiene que intentar que la primera indicación sea la más correcta y salga excelente. Porque las que siguen, que no son muchas, seguramente nunca van a tener el resultado que tienen en la primera. Entonces, eso es fundamental. Cuidar eso, proteger la anastomosis con un tejido que realmente tenga buena irrigación para que nos proporcione un soporte a esa sutura y que esa sutura se nutra de ese tejido para prevenir todo este tipo de cosas. Sí, a eso venía precisamente la pregunta de cuánto tiempo era el que se tomaban en hacerlo y con qué frecuencia hacían la endoscopía, porque entiendo que es vital hacerla en el postoperatorio inmediato. Así que muchísimas gracias por la respuesta. No, de nada. De todas formas, con esto que vos me acabas de prolongar, ¿cuánto lo hacemos? Y nosotros, el procedimiento o la forma de controlar esto, el sine qua non es la fibrobroncoscopia, por más que uno lo pudiera controlar por espirometría en algún tiempo después de la cirugía. Pero creo que no hay nada que suplante a la fibrobroncoscopia. Le hemos hecho la última hace a la paciente 2 semanas con una vía aérea impecable y creo que esto también está bueno para uno poder dimensionar ciertamente y objetivamente la evolución de la anastomosis. Hasta porque si uno debiera tomar alguna actitud así con premura, creo que la endoscopia es la mejor herramienta que tenemos. Excelente. Bien. Comentando David, ¿querés agregar algo a esto? Que justo te... Sí, perdón, no escuché parte de la pregunta porque se me cortó. Pago dos conexiones de internet. Comentando, tomó la palabra Mario, justo comentando un poco la pregunta que le hice con respecto a cuándo hacían las endoscopías, los riesgos tanto de hacerla como de no hacerla y la tasa de infección que tenían por estas cirugías, que tengo entendido que es importante. La pregunta fue realmente excelentemente contestada. No, si igualmente, agregar... no, yo creo que, como dice Mario, la endoscopía, nosotros la hacemos ni bien terminamos la cirugía y después yo no he visto nunca a alguien que rompa una anastomosis con una endoscopía. O sea, eso no me parece que sea... Y es más, lo puede hacer un neumonólogo, lo puede hacer un terapista, lo puede hacer un cirujano. En ese sentido me parece que no hay. Y después con respecto a las infecciones, está aumentada la tasa de complicaciones por infecciones, porque tiene que ver con las alteraciones de la perfusión de la microcirculación que tiene a nivel, y eso pasa en esta cirugía de resección traqueal y también y eso también requiere algunos cuidados técnicos, como hablaba Mario, de respetar o ver las zonas de inflamación, pero además las zonas de regeneración que tiene uno viables para hacer la anastomosis. Se coloniza en general, como son pacientes que están ventilados, con hongos o con algunas gérmenes que son
multiresistente. A mí me parece que la broncoscopía es una cosa que hay que hacerla como, si uno tiene dudas, hay que hacérsela. No solamente para toilet, para control, o sea, y en eso también yo creo que ustedes tienen un rol fundamental en la interacción, porque, por ejemplo, no sé, Sonia, Marco Lacer, tenemos una interacción que es diferente a lo que pasaba antes cuando se manejaban estos pacientes o en unidad coronaria o con un cirujano cardiovascular. O sea, son pacientes totalmente diferentes a la cirugía cardiovascular. Entonces, la interacción del terapista con el cirujano torácico tiene que ser, bueno, lo que hablaba Sonia, por ejemplo, la conciencia que tienen ustedes con respecto al riesgo de sangrado es muy diferente a la que tiene un cardiólogo. Entonces, los pacientes de cirugía cardiovascular los reoperan, la mitad de los pacientes se reoperan por sangrado, o más o menos. Y estos pacientes, si vos tenés que bajarlo y reoperarlo, significa colapsar el pulmón, distrés. Hay muchas cosas de esas que requiere como un compromiso de alguien de terapia intensiva en la interacción. Por eso me parece que está bueno este tipo de ateneos, porque aunque parezca que está siempre ahí, no está todo el mundo alineado en este tipo de interacción. Y además lo que yo le decía antes, la naturaleza receptiva de la cirugía torácica hace que en el contexto del ECMO tenga mayor sangrado. Claro. Claro. Ahí describieron, y algo, digamos, del trabajo interdisciplinario, cada una de las etapas. Y bueno, ustedes tuvieron la gran posibilidad de conectarlo a ECMO en quirófano, dar el tiempo, digamos, necesario para que su KPTT y su TC llegue a valores de mayor seguridad. Pero hay situaciones y hay instituciones en donde uno no tiene la disponibilidad de poder tomarse todo ese tiempo en quirófano, en donde por ahí el paciente muchas veces va a necesitar canularse en la terapia intensiva, esperar allí que esté los tiempos de coagulación adecuados para el procedimiento, hacer un ECMO móvil intrahospitalario desde la institución hasta quirófano, que todo eso tiene sus problemas y pueden ocurrir sus problemas, y después realizar el procedimiento, digamos, en quirófano con el soporte de ECMO. Cada una de esas etapas hay que planificarla bien, incluso, como dijeron, y ustedes tomaron la decisión de realizar la extubación del paciente, estando el paciente en ECMO, y no al revés, lo cual me parece totalmente acertado, sobre todo en una paciente hipercápnica previamente, ¿no? En donde el ECMO lo que te permite es un manejo exquisito tanto de la oxigenación como del dióxido de carbono, el dióxido de carbono manejando el sweep de gas, el flujo de barrido, ¿no es cierto?, de la membrana, y la oxigenación en base al flujo de ECMO y obviamente la fracción inspirada de la membrana. Ahí, Renzo, vos explicaste, digamos, los pasos que tuvieron que hacer para ir haciendo lo que es el weaning de ECMO en una paciente previamente hipercápnica, ¿no? Tal cual, hay que tenerlo en cuenta eso, digamos, cualquier complicación. Así que eso estuvo muy bueno. Comentarle de que hubo más de 150 participantes, no solamente en la Argentina, sino de Colombia, México, Honduras. Probablemente me he olvidado de algunos otros países que han participado en este Ateneo. ¿Algún otro quiere hacer algún comentario sobre el caso o sobre el capítulo? Néstor, yo un último comentario sobre la anticoagulación, que le decía a Enzo, no tienen que tener miedo al revertir la anticoagulación, porque si están en la cirugía y puede presentarse sangrado, se puede hacer la reversión con protamina. Es seguro, es un circuito nuevo, no se va a tapar. Nosotros habitualmente lo hacemos en quirófano, lo hacen durante la cirugía y es bastante seguro, sobre todo para asegurar que no se complique en el tiempo quirúrgico y también para no prolongar el tiempo quirúrgico y empezar la cirugía, ¿no? Muy bueno, no sabía eso, así que lo tengo en cuenta como dato. Eso es muy buen dato. Y el otro también, que por ahí sirve mucho para cuando hay eventos, por ejemplo, de sangrado, sobre todo, es la disponibilidad de la tromboelastometría, que es obviamente un test viscoelástico que te permite
no, o sea, tener resultados ahí a los pocos minutos. Si hay un evento de sangrado y de esa manera poder corregir en forma precisa el evento, digamos. Está recomendado, digamos, los pacientes en ECMO cuando tienen complicaciones de sangrados significativos, hacer esa prueba a pie de cama y no tener que esperar resultados, digamos, de KPTT, valores de fibrinógeno y demás, que llevan muchos minutos para el procesamiento, ¿no? Yo, si me permiten, le voy a hacer un pequeño comentario en general. En diciembre del año pasado se hizo la primera conferencia internacional en Río de Janeiro que unió las sociedades europeas, las americanas, junto con la sudamericana, incluyendo la Argentina de Cirugía, la SBCT, que es la Sociedad Brasilera de Cirugía de Tórax, y la verdad que ya hay varios centros en Estados Unidos y en Europa que están utilizando de rutina, por decirlo de alguna forma, de rutina el ECMO en las traqueoplastias. Yo no sé, creo que todavía es medio como exagerado, si uno le quiere decir, para una traqueoplastia simple cervical, que claramente cuando uno tiene los timings aceitados entre la ventilación por dentro del campo y con el anestesista, creo que por ahora se podría prescindir de eso, pero por lo que yo vi y escuché, se está tornando cada vez más frecuente el uso del ECMO en patología compleja torácica para resolver estos casos. Bueno, como dice David, a lo mejor con un sangrado un poco más abundante que lo normal, pero con una seguridad con respecto a la estabilidad del paciente muy grande. Así que bueno, creo que es una tendencia que se va a ir instaurando de a poco en los procedimientos de alta complejidad. Bien. Saludamos también a la gente de Perú y El Salvador, que también estuvieron presentes y están presentes durante este Ateneo. Rafael, ¿querés hacer algún otro comentario? Para ya cerrar el Ateneo. Ahí Rafael Ávila escribió, trato de leer todos los mensajes, el de caso de tipo de canulación me parece que ya lo contestamos. Rafael Ávila comenta sobre la presencia de grandes tumores que cuando se retiran, la descompresión muchas veces puede generar paro cardíaco, así que estar siempre muy atento al flujo que nosotros, por un lado, le damos al ECMO y al soporte de fluidos que también al paciente le damos. Supongo que algo de esto tiene correlato con el planteo que está haciendo. No puede interactuar con nosotros, pero entiendo que algo de eso debe ser. Está en relación a la estrategia de canulación venoarterial, totalmente recomendada en eso. Cuando uno cree que puede llegar a tener un evento de este tipo, es más recomendado el venoarterial que el venovenoso. Bien, entonces debe tener correlato con la pregunta previa de arriba. Perfecto, perfecto. Y no, hay más. Perdón, no, que en general la estrategia que uno puede tener, que es la que se utiliza, que es veno-arterial, tubular, femoral, venoso y femoral arterial, sirve también porque hay veces que estos casos, si fue larga la cirugía o tuviste algún evento de este tipo, puedes salir con algo de distrés y te permite convertirlo después a veno-venoso y dejarlo con veno-venoso un tiempo hasta que vos recuperás. Y esa estrategia también te ayuda como estrategia protectiva. Con Sonia varias veces lo hemos hecho en alguna cirugía. Y otra cosa que se me pasó es que a veces cuando uno tiene, sobre todo los venos arteriales que tiene, algún monitoreo de la perfusión cerebral es recomendable. Que eso no está en la literatura establecido, no es requerimiento, pero ya en la cirugía cardiovascular ni que hablar, pero en la cirugía torácica también hay pacientes que tienen pruebas de deterioro cognitivo solamente con el colapso pulmonar. Depende de los años que tengan, depende de algunos factores de riesgo. Pero estas cirugías tienen también algún riesgo en ese sentido y hay que tener algún tipo de monitoreo porque alguna maniobra como la que explicaba recién, vos lo tenés en veno-venoso y el paciente hace por un tumor grande, hace alguna descompensación hemodinámica o por la manipulación, y ese impacto a nivel de la circulación encefálica puede tener un correlato en nivel de deterioro de las funciones cerebrales.
Entonces, sería triste que vos le hagas una resección tráquea, le anda perfecto, y después el paciente quede medio una planta solamente por este tipo de maniobras. Y eso hay que tratar de tenerlo monitoreado. Nada, todo esto que les digo tiene que ver con las cosas que a uno le va pasando y que va aprendiendo que no están tan escritas, que te van pasando a medida que vos vas haciendo las cosas. Exacto, sí. En lo que es el monitoreo, el neuromonitoreo multimodal en pacientes en ECMO, tal cual como vos decís, en el caso de ECMO veno-venoso, no hay una recomendación tan formal como en el caso del ECMO veno-arterial, en donde tenemos que estar monitorizando continuamente que no exista lo que se denomina, digamos, el flujo diferencial o la oxigenación diferencial, que muchas veces es muy buena en la parte inferior del cuerpo y se ve afectada, digamos, a nivel central, a nivel cerebral. Pero cada vez más, sobre todo me parece que en estas situaciones donde hay tantos equipos trabajando en un mismo momento, durante un momento para dar un tratamiento, digamos, el soporte durante la cirugía, me parece adecuado, digamos, que el monitoreo, por ejemplo, con NIRS, de lo que es la oxigenación cerebral, con electrodos, con sensores superficiales, te puede llegar a mantener un margen de seguridad. Más allá de que el NIRS digamos, uno no busca valores absolutos, uno sabe con un NIRS menor de 40 muy probablemente la perfusión cerebral esté afectada. Entonces puede llegar a ser de gran utilidad. Yo un poco para ir cerrando, felicitar a todos, felicitar a Francisco en su presentación, el resumen del caso y la revisión, Renzo, al doctor Mario, que por suerte pudo unirse, doctor Bustos, y darnos todos estos detalles que son, y su experiencia, digamos, que fueron muy importantes, al igual que los comentarios del doctor Smith y la doctora de Villarroel. Pienso que hemos tocado y hemos abordado toda la complejidad de lo que es el soporte en ECMO durante la cirugía de vía aérea y creo que hemos sacado muchas conclusiones. Así que agradezco a todos ustedes y agradezco a todos los múltiples participantes tanto de la Argentina como de países de Latinoamérica que han estado presentes y a sus comentarios también. Muchas gracias por la invitación y me parece muy, muy válida la intervención de los panelistas y muy didáctica. Así que muchas gracias. Muy bien. Bueno, gente. De mi parte, gracias a todos. Perdón, Rafa. Muchas gracias por habernos invitado y la oportunidad de hablar y claramente de poder expresar nuestra visión quirúrgica. Y bueno, una vez más, disculpen por haber entrado tarde, pero bueno, en el auto era imposible poder entrar a la charla. Saludos, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la participación y el compromiso. Saludos. Hasta luego. Gracias, Néstor.